Yo quería compartir hoy con vosotros un salmo, pero con 3 versículos. Es el Salmo 86, vamos a ver, del 5 al 7, dice así: Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, aleluya, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Señor, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú respondes. Amén. Y aquí dice cosas pues muy interesantes, ¿no? Nos dice cómo es Dios. Menos mal que tenemos un Dios bueno y un Dios perdonador. ¿Qué haríamos nosotros sin que Dios nos perdonara? Estaríamos mal, ¿no? Pero Dios es un Dios bueno y perdonador. Y es verdad que muchas veces nos sentimos culpables, ¿no? Porque no hacemos las cosas bien, muchas veces. Y nos sentimos culpables, pero gloria a Dios porque Jesús nos ha librado de la culpa en la cruz. Amén. Es un Dios perdonador. Podemos abusar de su gracia, ¿eh? Yo me tengo encontrado en momentos en que digo yo, he abusado del perdón y de la misericordia de Dios, ¿no? Pero lo firme y verdadero que aquí nos dice es que Dios es bueno y perdonador, siempre está dispuesto a perdonar, amén. Y grande es su misericordia también. Pero fijaos lo que dice el salmista a continuación, dice, con gran temor, yo pienso, ¿no? O sea, a pesar de estas, facultades de Dios buenas, cualidades, Él no abusa, ¿no? Dice, está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Está atento a la voz de mis ruegos. Aquí implícitamente vemos el temor que, en este caso, David tenía hacia Dios. No se confía en que Dios es bueno y perdonador y grande en misericordia, no abusa de eso, sino que dice, escucha, oh Señor, mi oración. Qué respeto hacia Dios, ¿no? Porque tenemos que respetar a Dios, amén. Tenemos que invocarle, tenemos que confiar en su bondad y misericordia, pero también tenemos que pensar que Él es un Dios grande y si vemos en el Antiguo Testamento a veces nos horrorizamos, ¿no? El enfado de Dios con su pueblo, ¿no? Pero fijémonos que también son en casos extremos. Pero lo cierto es que Dios es bueno y perdonador. Vamos a alabarle hoy por esto y también porque dice al final, en el día de mi angustia te llamaré. Qué importante, ¿no? A veces nos angustiamos, yo me he angustiado muchísimas veces, pero no llamamos al Señor. Importante, ¿no? Importante que llamemos a Dios cuando estemos en angustia. ¿Por qué? Porque tú me respondes. ¿Amén? Y esa es nuestra esperanza, esta es nuestra fe. Que Dios, en el día de la angustia, podemos clamar a Él, podemos hablar con Él, porque Él, tarde o temprano, nos responde. Amén. Y vamos a alabarle por esto. Vamos a iniciar ahora el periodo de alabanza y podemos hacerlo así, pidiéndole o dándole gracias por su bondad, por su perdón y por su misericordia. Amén.
Bien, pues buenos días a todos y todas en esta mañana, en este domingo, día 15 de octubre. Creo que las alabanzas, la meditación, primera en el Salmo 86, nos está llevando todo en el mismo sentido, a ese Dios que reconstruye nuestras vidas, ¿verdad? Estamos en esta mañana aquí reunidos un grupo de personas, de pecadores que buscan sanidad y redención en el Señor, que la tenemos y precisamente por eso queremos más de Él, ¿verdad? Qué bendiciones que el Señor abre mar en medio del desierto aún en nuestras vidas, ¿verdad? Las últimas semanas hemos recordado que todos tenemos un futuro. A pesar de los contratiempos que pueda haber, a pesar de las dificultades, todos nosotros tenemos un futuro y somos responsables de nuestras decisiones, sea por activa o por pasiva. Por no tomar una decisión, eso es una forma de decidir también. Y hemos visto la necesidad de mirar hacia el futuro. Pero hoy quisiera, siguiendo en esta línea de pensamiento, pensar en el aspecto más construir nuestro futuro. Porque el futuro no se construye así por las buenas, no es yo meterme como la lluvia que cae del cielo, hay que construir. Y creo que hoy es más tarde de lo que pensamos. Tú y yo estamos más tarde, tenemos menos tiempo todavía para construir el futuro. Dice Eclesiastés 3:1 que debajo del cielo todo tiene su hora, todo lo que se quiere tiene su hora. A veces cuando uno dice no tengo tiempo, lo que debería decir es no sé administrarme el tiempo. Porque cuando uno quiere hacer algo, sacas el tiempo hasta debajo de las piedras, ¿verdad? No sé, te lo inventas. Estás muy ocupado, pero para tu pasión tienes. Así que hacemos cosas porque realmente le dedicamos, está nuestro empeño en ello. A veces decimos el tiempo mejora las cosas, no, el tiempo las echa a perder. El tiempo estropea. Este local permanece cerrado una semana, 2 semanas, 7 meses, 8 meses. No se toca, pero el tiempo que hace estropea el local. Viene en el diario en La Voz de Galicia esta mañana un artículo sobre no sé qué población, Bayo creo que era, donde un supermercado cerró hace unos meses. Nadie lo ha tocado y no pueden entrar a él. El problema que tienen es que se ve que hay cosas que quedaron en el supermercado, que en su momento estaban geniales seguramente para la venta, se han podrido, o sea, ha ido una putrefacción. Y después decimos que el tiempo mejora las cosas. El tiempo pudre las cosas, estropea las cosas. De esta realidad hemos de estar dispuestos, creo así delante del Señor, a construir nuestro futuro. Permíteme esta mañana invitaros a abrir la Escritura de una parábola quizá la más conocida de todas, la parábola del Hijo Pródigo. No vamos a leer todo el texto, no vamos a leer toda la parábola, pero sí vamos a detenernos y meditar en esta mañana en algunos aspectos precisamente del Hijo Pródigo. Así leo pues en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 24. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 24. Dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Estaba tomando decisiones, y el padre tomó otra decisión, les repartió los bienes. Es curioso porque él pidió en singular para él, pero el padre repartió para los 2. Esto me recuerda que Dios no hace acepción de hijos, no hace acepción de personas. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y fíjate el versículo 17, volviendo en sí. Hasta este momento estaba fuera de sí. Versículo 17, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y se levantó y vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Desde luego es una historia impactante cada vez que uno la lee. Creedme que ahora cuando la estaba leyendo me costaba leerla, porque la recuerdo, la aprendí de memoria, en la versión 1909. Son de estas cosas que de niño se le quedan a uno, ¿verdad? Y tiene uno que hacer el esfuerzo. Qué bueno enseñar la escritura a nuestros hijos. Mi alopecia no viene por haber aprendido versículos de memoria de niño, Al revés, doy gracias a Dios por muchos textos de memoria que aprendí de niño. Eso es una bendición. Permíteme este inciso. Como hemos visto, sobre todo en los primeros versículos, este joven, igual que todos nosotros, tuvo un tiempo en que tenía el futuro por delante, pero tomó decisiones equivocadas. Y me atrevo a decir que tomó las decisiones más locas, más absurdas que uno puede tomar. Permitidme pensar en 4 decisiones, y como introducción, 4 decisiones locas que este hombre tomó. Este hombre, recordamos que todo tiene su tiempo, y él tuvo un tiempo de insensatez. Recibió las bendiciones, pero no las valoró. Ni siquiera se preocupó en cómo administrarlas. Y a mí esto me desafía, queridos hermanos. Porque ¿cómo administro yo las bendiciones que mi Padre Celestial me da? A él las bendiciones se las había dado su Padre, no le correspondía. Mira, si tú y yo recibimos alguna bendición, no es porque la merezcamos. Es porque Dios es así de misericordioso, de bondadoso. Dios tiene un corazón, permíteme, insuperablemente grande. ¿Cómo administras tú la bendición del tiempo? ¿Cómo administras tú la bendición de las amistades? Un buen amigo te puede hacer tocar el cielo, pero un mal amigo te puede hacer saborear el infierno. ¿Cómo administramos la relación de la familia? La Biblia nos da una serie de coordenadas para este asunto, pero no es el tema de esta mañana. ¿Cómo administro las cosas que Dios me da, mi trabajo? Sí, seguramente te has ganado tu esfuerzo, desde luego, pero mira, tu esfuerzo no es nada si Dios no está empujándote, permíteme, si no tenemos el aliento de Dios. ¿Cómo administramos lo que Dios nos da? Pero sobre todo, permíteme, ¿cómo administramos nuestros dones para el Señor? No es cuestión de saber que yo tengo este don, sino trabajarlo. Si yo ahora fuese a un médico y viese que todavía, pues no sé, tiene, por decir algo muy instrumental, de hace 100 años, yo a ese médico seguramente no volvería. Es más, le diría: espera un momento que voy al baño, y me desaparezco. Y es un médico, pero no es un médico que se haya actualizado. Queridos hermanos, si no trabajamos nuestros dones,
estamos siendo insensatos. ¿Cómo administramos las bendiciones que Dios nos da? ¿Cómo administramos el tiempo? ¿Cómo administramos tantas cosas? Fue un hombre que tomó malas decisiones. Un hombre también que tomó una decisión de soberbia. Fue un hombre soberbio y autosuficiente. Él se creía el rey del mundo, como se suele decir, el rey del mambo. Se creía, el centro del universo. El mundo soy yo y los demás. Eso es lo que él se creía. ¿Y qué hizo? Cuando yo me creo autosuficiente, me alejo de la presencia de Dios. Porque esto fue lo que hizo el muchacho. El muchacho no solamente malgastó, yo creo que quizá todavía peor que eso fue que se alejó. Podemos estar muy bendecidos, pero estar alejados de Dios. Y cuando yo no miro a mí, cuando yo solamente me miro a mí, cuando yo no miro a Cristo, estoy tan lejos como aquel muchacho. Si habéis resucitado con Cristo, poned vuestra mira en las cosas de arriba. Es decir, si realmente nos hemos convertido al Señor, hemos de buscar su presencia. Yo recuerdo cuando Marisa y yo nos casamos, aquel día no llovía, aquel día diluviaba. Yo creo que los últimos 5 versículos del diluvio nos cayeron aquel día, ¿no? Pero tú imagínate que yo ahora solamente miro la foto de nuestra boda. Ella estaba guapísima, yo ya no hace falta decirlo. Y me entendéis, tú imagínate que nosotros no tuviésemos relación, sería una lejanía. Podemos estar juntos, puedes venir a todas las reuniones, pero nuestro corazón está lejos como estaba aquel muchacho. Porque cuando yo creo que lo sé todo, cuando yo creo que soy autosuficiente, cuando esto lo hago yo en un pispás, y a veces lo que te llevas es un plof. Queridos hermanos, cuidado, no nos alejemos. Porque, repito, el Padre no le puso la condición, bueno, yo te lo doy, pero te quedas aquí. Dios podría obligarnos con las bendiciones a hacer ciertas cosas, pero nos da una libertad, no voy a decir grande, nos da una libertad absoluta. Temprano yo te buscaré, decía el salmista. Cuando uno busca es estar cerca de alguien. Cuando tú buscas, realmente es que estamos desesperados por ese alguien, por ese algo. ¿Sabes? Cuando nos creemos el centro del mundo, y como yo continúo, nos alejamos de Dios. Y no solamente este muchacho fue insensato, soberbio y autosuficiente, sino que fue un necio. Dice en el versículo 14, lo malgastó todo. Hace años, y esto es verídico, un jugador de fútbol que había ganado muchísimo dinero se vio en la ruina. Y decía, supongo que con bastante humor, realmente el dinero lo gasté en alcohol, en prostitución. Decía, el resto lo malgasté. Hay que echarle narices a eso, ¿no? Lo gasté en alcohol, en vicios, en drogas, prostitución, el resto lo malgasté. ¿Sabes? A veces malgastamos. Y pensamos que eso lo que a él le parecía una buena inversión, fue un mal gasto. Fue un tiempo de necedad porque derrochó las bendiciones que tenía. Y vivió una vida apartada del Padre lo máximo posible. Vivió desenfrenado. Aquí soy yo, aquí no tengo mi Padre que me esté calentando la oreja. Vuelvo a decir lo que decía antes, ¿cómo administramos las bendiciones de Dios? Porque Jesús lo diría después, siglos más tarde, en su ministerio, estaba pensando en el Antiguo Testamento, Jesús lo diría, separados de mí, nada podéis hacer. O dicho de otra forma, separados de mí, lo que hacéis es necedad. Cuando estamos separados de Dios, lo único que hay en nuestra vida es derroche. Y sabes, cuando tú y yo nos presentemos, el Señor te va a preguntar cómo has administrado las cosas que Dios te ha dado. Cómo has administrado tu vida, cómo has administrado tu testimonio, etcétera, etcétera.
Cuando nos alejamos de Dios solamente puede haber desenfreno. Enséñame, Señor, tus caminos, decía el salmista en Salmo 119, y andaré en tu verdad. Si el Señor no estamos cerca del Señor, no vamos a aprender nada. Y queridos hermanos, algunos llevamos en el Evangelio años. Tuve la bendición de haber entregado mi vida al Señor cuando yo tenía 6 años. Pero os puedo asegurar que lo vivido hasta hoy no me garantiza nada si no estoy cerca del Padre. Me aceptas, cantábamos, me aceptas como soy. Sí, pero no abusemos de la gracia de Dios, porque Dios nos da las cosas para administrarla. Pero también todo eso le llevó a algo muy importante. Le llevó a un tiempo de humillación. Cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Las crisis siempre han existido. ¿Sabes? A veces Dios permite que nos vayamos lejos de Él para humillarnos. No para Él humillarnos a nosotros, sino para que nosotros mismos tengamos que reconocer que hemos de humillarnos. Tuvo que experimentar no solamente la escasez, le comenzó a faltar, iba apretado de dinero, sino que tuvo que soportar la miseria. Dice el texto, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda. ¡Ay, qué bonito! Mira, allí, pero espérate, que no lo mandó a Falcon Crest, no. Lo mandó para apacentar cerdos. Y los cerdos es un animal inmundo. Un judío no toca nunca un cerdo, no come nada de cerdo. ¿Sabes? Para el muchacho no hubo mayor humillación. Yo me imagino cuando el auditorio de Jesús está oyendo esta parábola, como dirían, mira, un judío con cerdos. ¿Sabes? O nos humillamos delante del Señor o experimentamos miseria. Y a veces el Señor nos permite llegar a ciertos momentos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Yo no quiero pensar cómo olería aquello. A veces he estado hace tiempo en una granja de cerdos y os puedo asegurar que allí lo menos que huele es a colonia. Pero encima comer de lo que los animales han comido, o a lo mejor del trozo, comer un trozo, permitidme, de algarroba que ha dejado ahí mal mordido el cerdo. A veces tenemos que llegar a la miseria para clamar al Señor. Y este era el futuro que tenía este muchacho. Este era el futuro que tenía aquel hombre. Puede que nosotros nos sintamos identificados con algunos tiempos. Por eso es necesario construir ya nuestro futuro. Tenemos que construir nuestro futuro. El futuro de aquel muchacho que él se los pensó no estaba. Había dejado pasar tiempo, no tomó sabias decisiones, no tomó decisiones con respecto al dinero y sabemos el final que tuvo. Queridos hermanos, ya es tiempo de construir nuestro futuro. Tengas la edad que tengas. Dios no tiene hijos de primera y de segunda, como decía antes. ¿Y cómo construyó el futuro? Pues vamos a ir viendo algunos, y hoy llegaremos hasta donde podamos, otro día, si el Señor lo permite, seguiremos. Versículo 17. Deseaba llenar volviendo en sí, fui al versículo anterior. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Fijaros, este es el triste final. Construimos el futuro haciendo recuento de los daños de nuestra vida. Él se creía que antes, hacía pocas semanas o meses, no sé cuánto tiempo, dice que no mucho tiempo después. ¿Verdad? Él juntó todo y después, pues con el tiempo vino una gran hambre.
aquel que se creía el rico, el número 1 en la lista Forbes del momento, se ve ahora como el más pobre de la tierra. Yo aquí perezco. No dice aquí tengo hambre, sino perezco, me muero. Es momento de reconocer que no siempre estamos cerca de Dios. Fíjanos lo primero que él dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Lo que él reconoce es que está lejos de la casa del Padre. Y ese es el primer paso para reconstruir nuestro futuro. Reconocer que estamos lejos de Dios. Reconocer que no estamos lo suficientemente cerca de Dios. Mirad, la situación de este muchacho no era culpa ni de sus amigos que le dieron la espalda. Los versículos anteriores nos lo dice, ¿verdad? Cuando todo lo hubo malgastado, nadie quería saber nada de él. Todos le dieron la espalda. La situación de él no era culpa de sus amigos que le dieron la espalda. La situación de él no era culpa de la crisis económica del momento. ¿Cuánta gente se justifica en la crisis para no construir? La culpa tampoco era de su padre, que le dio lo que pidió. Me duele cuando a veces oigo creyentes que dicen: porque Dios no tuvo misericordia de mí y no me dio esto. Pero si es lo que tú estabas pidiendo. Y cuando Dios te lo dio, bien que saltabas de alegría como un niño el día de Reyes. Entonces decimos: ¿por qué me pasa esto? Hace años fui con mi padre, yo tendría 10, 12 años, a visitar a un hermano de la iglesia. Tenía una vida un poco desenfrenada, pero bueno. Y una noche, viniendo de fiesta, pues con el coche, se metió en un accidente, el coche quedó siniestro total. Unos meses antes, con ese mismo coche, había atropellado a una persona. Y recuerdo que cuando fuimos, mi padre y yo tendría 10, 12 años, no más, lo que le dijo este hombre, mi padre se acercó: hombre, es tiempo para que busques a Dios. La respuesta de esta persona que está en la eternidad, no sé si en la presencia de Dios o no lo sé, pero este hombre, la respuesta fue: ¿se ha dado cuenta usted, don Luis, lo malo que me ha salido el coche? Mi padre, que tenía mucha diplomacia, le dijo: no, el malo eres tú. A veces echamos la culpa a los demás. Ay, sí, el Señor, con lo bueno que es el Señor, como el Señor... Esto lo he escuchado muchas veces, y quizá alguna vez lo he dicho, y tengo que reconocerlo. ¿Por qué Dios se permite esto en mi vida? A veces no son pruebas lo que estamos viviendo. A veces son, como el chico, fruto de malas decisiones. El joven no estaba experimentando una prueba. Ay, los cristianos tenemos el comodín de la prueba, permitidme. Muchas veces decimos eso: ay, esto es una prueba que el Señor me está mandando. No, mira, el coche no te ha salido malo, el malo eres tú. A veces echamos la culpa a Dios, a los otros, a la familia, al que tú no sabes. La culpa es nuestra. Y no podemos construir algo sólido, como vimos la semana pasada, si no reconocemos nuestra situación. ¿Cuál es la realidad de tu vida? ¿Cuál es la realidad de nuestras vidas? Nunca podremos ver la realidad de nuestra vida si estamos quejándonos. No es que no tengamos derecho a expresar nuestro dolor, pero siempre estamos quejándonos y quejándonos. Hermano, en el cielo es un sitio de gozo. Me temo que algunos cristianos lo van a pasar muy mal en el cielo. Lo digo con ironía. Que toda la vida yo los veo quejándose. Job no se quejó nunca ante Dios. Job expresó a Dios su dolor, pero nunca tuvo... Es más, cuando está con los amigos, con aquella banda de amigos, él tiene siempre palabras de comprensión, no palabras de queja. Se desahoga con el Señor, le expresa al Señor su sentir, su dolor, pero siempre, incluso con la mujer. No le dice, no le canta las 40. Cuando la mujer le dice, muérete, él le dice, hablas como las mujeres insensatas. Fue lo máximo, y creo que Job levantó la voz. ¿Cuál es la realidad de nuestras vidas? No la vamos a ver clara si estamos
quejándonos y estamos echando la culpa a los demás. Se suele decir con ironía que la facilidad de uno para trabajar en equipo, o la habilidad de uno para trabajar en equipo, se mide en la facilidad que tienes para echarle la culpa a los demás. Y a veces los creyentes somos así, le echamos la culpa a los demás. Ay, es que a la iglesia le falta amor. Es que esto. No, mire, hay que reconocer nuestra situación. La realidad de aquel muchacho, que no sabemos su edad, la realidad era una realidad de necesidad. Era una realidad de hambre y sobre todo creo que lo peor de todo era que era un hombre que estaba solo. ¿Sabes? Hay consecuencias que a veces decisiones que tomamos que a veces nos llevan a la soledad. Y no es que los demás sean muy malos, es que somos insoportables. Desde luego el Padre le dio la bendición, pero él se vio solo por su propia decisión. Y la culpa no era de su padre, repito, ni de su hermano, que el hermano también era un lámina, pero bueno, ¿me entendéis? Queridos hermanos, querido hermano, no busques culpables, mírate a ti mismo. Se lo voy a decir a uno que está de pie. Jonathan, no busques culpables, mírate a ti mismo. Porque aquí es fácil, ¿verdad? Es mirar cómo echar la culpa al otro. Cuando tú le dices a dos hermanos, ¿quién es el mejor? Todos los dos levantan las manos. Pero cuando les preguntas, ¿quién es el más malo? Todos te dicen el del otro. ¿Verdad que Diana nos puede dar alguna lección sobre esto, verdad? A veces a las niñas le digo, ¿cuál es la más guapa? Las dos levantan la mano. ¿Quién es la más mala? Y qué triste es que a veces esto no sea cosa de niños, sino cosa de mayores. Y llevamos años y años en el Evangelio. Y vivimos vidas raquíticas. Cuando busco culpables, no me diferencio nada de Adán. ¿Recordáis? Adán tiene una excusa genial. Señor, la mujer que me diste. Señor, si hubiera habido más mujeres, a lo mejor me hubiera fijado en otra y no hubiera pasado esto. Pero Señor, es la mujer que tú me diste. Señor, ¿por qué me diste a este pedazo de Eva? Señor, esto es lo que está diciendo Adán. Y esto es lo que a veces Jonathan le dice al Señor. Y no es cuestión de eso, es cuestión de mi responsabilidad. El problema no fue de la mujer que Dios le dio a Adán. El problema fue de Adán, que no consultó a Dios. Malas decisiones, tristes finales. Cuando busco culpables, entonces no estoy dejando que Dios sea el centro de mi vida. Porque el culpable de mi situación soy yo. Puedo ser víctima de situaciones, desde luego, un atropello, lo que tú quieras. Pero la respuesta frente a eso, la respuesta frente a las injusticias que vivo, es mi responsabilidad. Cuando busco culpables, el Señor no puede, ni siquiera se preocupa por mí. En ese sentido, el Señor no tengo comunión con el Señor. Salmo 51, 17, es un salmo de arrepentimiento, un salmo de construcción de futuro. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Corazón contrito, corazón deshecho polvo, corazón humillado. La humildad y la adoración son dos palabras que van en conjunto. Yo no puedo adorar a Dios si no estoy humillado. Sabemos la palabra adorar significa en su origen besar el suelo. Si yo no beso, si yo no me humillo delante de Dios, si no reconozco mi situación, mal asunto. Hacer recuento de los daños de nuestra vida. Hacer recuento significa ver la realidad con sinceridad, con honestidad. Él no dice en este versículo 17, lo estoy pasando mal. Qué mal me encuentro, dice, yo aquí perezco. Cuando tú tocas fondo, cuando eres honesto, cuando somos honestos es cuando podemos construir un futuro. Es reconocer que nuestras malas decisiones nos llevan a malos finales. Yo me imaginaba, pensando en esta realidad, en Jonás. Yo no sé si Jonás tenía vértigo o no, yo tengo vértigo.
Y sobre todo en ciertas... Bueno, lo paso muy mal, ¿no? Cuando estoy a veces en edificios, cuando salir al balcón me cuesta. Pero yo me imagino a Jonás, no sé si tenía vértigo o no, cuando lo van a echar por la borda. Que es que la gente era muy mala, era la consecuencia de sus malas decisiones. ¿Creéis que Dios tenía ganas de que Jonás fuese al fondo del mar? No. Pero Jonás compró un billete al fracaso. El billete que compró para venir a Tarsis era un billete al fracaso. ¿Cuántos billetes a Tarsis has comprado tú y he comprado yo en nuestra vida? ¿Cuántos billetes al fracaso? Hacer recuento significa ser honestos, sinceros. Yo aquí estoy mal. Es reconocer que nuestra soberbia, nuestra buena intención, pero una buena intención sin consultar a Dios, porque quizá el muchacho tenía buenas intenciones, no lo sé, pero en sus intenciones no consultó con su padre. Un himno del cántico himnario evangélico antiguo ya dice: consultar a Jesús ha de ser todo mi afán. Sin Jesús nada bueno haré. ¿Sabes? O consultamos al Señor o Satanás nos da consejos. ¿Qué fue lo que le pasó al muchacho? O consultamos a Dios o Satanás, que se presenta como ángel de luz, nos da sus consejitos y ahí vamos. Reconocer nuestra realidad es reconocer que hay personas a las que hemos hecho daño. ¿Sabes? Yo no puedo construir un futuro personal, no podemos construir un futuro como iglesia si no reconocemos que quizá hemos hecho daño a personas. Y no se trata, repito la frase tan que es manida, no se trata de que el tiempo, no. Se trata de restablecer relaciones. No puedo construir una familia, el futuro en mi iglesia, en mi familia, si no arreglo las relaciones con mis hijos, mis padres, mis hermanos, con quien sea. No podemos construir una iglesia fuerte si hay tensión entre nosotros, que creo que no la hay, pero bueno, no dejemos que Satanás se nos meta por ahí. ¿Sabes? El pensar hacer bien las cosas no significa que las estemos haciendo bien. En el infierno habrá mucha gente buena, mucha gente honesta, pero honestamente equivocados. El gran problema, uno de los grandes problemas de este hombre fue que no consultó con su padre. Su padre, que no sé con cuántos años habría amasado una cierta fortuna, un cierto capital, en vez de recibir un consejo de él, ¿tú qué consejo me darías? El último día que me despedí de mi madre, cuando salí de mi casa hace ya 34 años, ahora dentro de pocos días, mi madre dijo: el único consejo que te doy es dos cosas. No te olvides de Dios y no te olvides que yo soy tu madre y tú eres mi hijo. ¿Sabes? Hay que dejarse aconsejar. Yo hago muchas cosas que me parecen bien. No sé si a lo mejor a vosotros nos pasa y para vosotros no es este sermón. Yo hago muchas cosas que creo que las estoy haciendo bien. Si tengo que hacer algo de bricolaje, contad conmigo para que no vaya. Yo creo que cojo bien el taladro. Yo recuerdo una vez, recién casados, que fui a colgar una callata, poner un taco en la pared, cogí una broca así, la pared era así, pero la broca era más larga, y yo metí, y vi que aquello tiraba para adentro, se me hace corta la broca. Pues sí, Marisa recordará aquello, que aquel día fue mi examen final de bricolaje. Yo hacía las cosas lo mejor que sabía. Cuando puse la broca, cuando compré el taladro, recuerdo, qué contento me sentía yo. El taladro sigue en el cementerio de los taladros, porque aunque pongo buen corazón, no estoy haciendo bien las cosas. Sin embargo, cuando yo pregunto a otro cómo puedo hacer esto, más o menos lo haré. ¿Sabes? A veces con esas brocas taladramos corazones, taladramos decisiones, taladramos relaciones. Una mirada, ¿recordáis? Sara, cuando recibe la promesa de que van a tener un hijo, ¿qué hizo? No dijo nada, pero se rió. ¿Cómo destrozó aquello al pobre Abraham, verdad?
cómo hizo incluso al ángel ponerse serio con ella. Reconocer nuestra situación significa que como aquel padre, a los demás, incluso a nuestro hermano, aunque el hermano era, repito, era para echarle de comer aparte, ¿no? Pero aún incluso a su hermano, él le había causado dolor. Cuando el hermano se entera de la noticia, vemos que es un hermano dolorido. A veces causamos dolor a los demás y seguramente lo hacemos sin... Yo no lo hice con maldad. ¿Cómo te voy a haber hecho daño si no lo hice con maldad? Pero me lo has hecho. Si yo llevo el bolígrafo madre mía, cuántas lecciones con el bolígrafo, ¿verdad? Si yo llevo este bolígrafo y voy con el bolígrafo pintando, yo no quería pintar, es que tú te pusiste por medio. No haber llevado el bolígrafo. El problema no es del otro, el problema es mío. Ahora, los demás, ¿quién de nosotros en esta sala, en esta mañana, no ha causado dolor a otra persona alguna vez? Menos mal que nadie levante la mano, porque si no me sonrojaría yo. Que yo también he causado mal a personas. ¿Cuántos esposos se sienten solos porque su cónyuge, aunque esté con ella, con él todo el día, anímicamente, pasionalmente, le abandonó, no le cuidó? ¿Cuántos esposos y esposas se sienten solos aunque lleven años juntos? Porque el otro se preocupó más de sus propios intereses, más de sus propias aficiones, más de él que del otro. Recordamos, el amor es entrega. ¿Cuántas veces nos pasa esto? ¿Cuántos hijos no quieren, sobre todo de mayores, saber nada de sus padres? Porque sus padres han estado, sí, trabajando y todo lo que tú quieras, pero han estado lejos, aunque lo viesen todos los días, pero han estado lejos. Hace algún tiempo entrevistaban a una persona popular, muy conocida, y le preguntaban por qué tenía mala relación con sus progenitores. Y él decía, porque tuve todo en mi infancia, pero no tuve el cariño de ellos porque siempre estaban fuera. Hemos hecho daño a los demás. Es reconocer que tu carácter, mi carácter, como el del muchacho aquel, nos lleva a separarnos de los que más nos aman. ¿Cómo es nuestra relación con nuestros familiares? Y permitidme, ya finalizando casi, ¿cómo es la relación con nuestros hermanos en la iglesia? Si la reunión es un sitio donde solamente coincidimos con otros y no tenemos comunión, entonces estamos tan lejos como aquel muchacho. Y es una cosa que a mí, por lo menos, me preocupa, me desafía, que la reunión no sea un sitio donde coincido con otros, sino que la reunión sea un sitio donde estoy con otros buscando al Señor. Porque eso es la fraternidad. No se trata de mirar la culpa, ¡ay, qué mal lo hice! Se trata de construir. Lo pasado no lo podemos cambiar, pero el futuro sí. Se trata de reconocer que si seguimos como estamos hasta ahora, queridos hermanos, si sigues como estás hasta ahora, vas a tener la misma experiencia que aquel muchacho, perecer de hambre. El Señor no vino a darnos vida, el Señor vino a darnos vida en abundancia. El Señor no nos dijo que Él es el pan, Él nos dijo que es el pan de vida. ¿Cómo estamos delante del Señor? Vamos a dejarlo aquí hoy y, por favor, pon la última imagen, Tiago, la última de todas. Vamos a dejar hoy aquí la reflexión y la última, siguiente, no, eso ya para otro día. Ahí, gracias. Bueno, ya habéis visto. Pues nada más, que el Señor os bendiga y que ojalá en esta mañana, os lo digo, desde las pocas veces, hacía tiempo que no temblaba como hoy predicar, porque me veo reflejado en este hombre. Permitidme una palabra de oración y después nos despedimos.